Buenos días, Om Namaste. Hoy quería compartir con vosotros otra reflexión sobre el enorme potencial de la unión entre gunas rajas y sattva, como fue el caso de Swami Vivekananda y Sri Ramakrishna. El concepto de gunas es fundamental en el Bhagavad Gita, en la filosofía Samkhya, en el Raja Yoga o en las Yoga Sutras de Patanjali. Sattva se relaciona con la luz y la sabiduría, mientras que rajas se relaciona con la acción y tamas con la pereza, con el sueño. El Bhagavad Gita nos enseña que debemos liberarnos de tamas, de rajas, incluso, atención, de sattva, como por ejemplo lo que sería un gunatita o un jivan mukta. En los versos 6 y 7 del capítulo 16, que es precisamente el yoga de la diferenciación de las tres gunas, el guna traya vivaya yoga, Krishna le dice a Arjuna: de estas, sattva, la bondad, siendo la más pura, es luminosa y llena de bienestar. Ata al alma, creando apego a la felicidad y al conocimiento. Observa por qué debemos erradicar sattva, porque nos ata a este apego, nos apega a la felicidad y al conocimiento y por tanto deberíamos ser capaces de erradicarla. Y a continuación dice: debes saber que rajas es la esencia de la pasión por los objetos y la causa de la sed y del apego, y rajas ata firmemente al alma encarnada mediante el apego a la acción. Pero si reflexionamos sobre el importantísimo trabajo rajásico que Swami Vivekananda hizo para dar a conocer la infinita sabiduría sátvica de Ramakrishna, quizás podríamos pensar si realmente rajas tienes que ser superada por lo menos en una fase de la vida de un hombre. También sería difícil entender que grandes músicos y artistas hubieran podido crear esas maravillosas obras tan rajásicas. Y se me pasa por el pensamiento uno de mis compositores más admirados, que es Richard Wagner, cuando compuso el Tristán y Isolda. Yo creo que no hubiese sido imposible sin el carácter rajásico de Wagner, pero que a su vez tenía una potente componente sátvica. Y cierto es que desde sattva también iluminó, por ejemplo, a Bach, al gran maestro de todos, a Johann Sebastian Bach. Pero lo cierto, y eso es importante que nos quedemos con este concepto, es que también tenemos que eliminar incluso a sattva. La siguiente reflexión de Swami Vivekananda nos ayudará a entenderlo. Y decía: una encarnación como Sri Ramakrishna, compuesta de pura luz, sattva, luz y sabiduría, no puede, debido a su propia naturaleza, producir un efecto masivo sobre la humanidad. Se requiere otra personalidad con más rajas, que sea capaz de tomar las ideas del perfeccionado y dárselas al mundo. El poder que hace descender el Señor de su alto trono para nacer como una encarnación proyecta también una parte de él, por así decirlo, como un ser complementario para el cumplimiento de su misión. En la plenitud de los tiempos, la encarnación lo busca y lo convierte en conducto de su evangelio. Fijaros que esta reflexión coincide con los versos 7 y 8 del capítulo 4, el yoga de la renuncia a la acción del Bhagavad Gita, y que, por cierto, ya lo he comentado en otros vídeos, para mí es uno de los versos más trascendentales del Gita. Y es cuando la bondad desfallece, cuando la maldad aumenta, cuando se olvida el propósito de la vida, yo me convierto en cuerpo, retorno en todas las épocas y lugares para pronunciar lo sagrado, para destruir el pecado del pecador, para restablecer lo justo, el Dharma. La historia espiritual del mundo demuestra esta verdad, sin reflexionar sobre ello. Aunque rodeado de innumerables discípulos y devotos, por ejemplo, Cristo tuvo que elegir a un San Pedro como la roca sobre la cual construir los cimientos de su iglesia. Krishna tuvo a Arjuna, Buda tuvo a Ananda, Kauringa y también tuvo a Nityananda, todo lo cual proporciona más evidencia de este extraño fenómeno. Para Sri Ramakrishna, Narendra Nath, después Swami Vivekananda, desempeñó este papel complementario. En su primer encuentro, Sri Ramakrishna reconoció instantáneamente que Naren era quien debía llevar su mensaje al mundo. A través de su Nirvikalpa Samadhi de 6 meses, que hemos comentado en otro vídeo, Sri Ramakrishna obtuvo el poder de identificarse con la mente cósmica en la que este universo surge y desaparece como una pequeña burbuja en el océano. Si te ha gustado este vídeo, ayúdame a compartirlo con quien quieras y suscríbete a mi canal. Om Namaste, muchas gracias.